I grew up in the U.S. and I see all these people like, yeah, nuke everybody in the Middle East and kill them all. And then they have the former Secretary of State Madeleine Albright on 60 Minutes, one of the most popular news shows in the U.S. And they asked her, they said, like, there's reports that more than 500,000 Iraqi children have died as a direct result of U.S. sanctions. And she looks back at her with a straight face and she goes, it was a really tough decision, but I think that it was worth it. You know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Worth murdering 500,000 kids because of what the government did? And I apologize for crying, but it just disgusts me from my core when I see government people murdering people around the world. It's not just theoretical, these are real people with real lives. And Bitcoin has the power to undermine everything they're doing to people around the world. And I'm sorry for shouting, but it just disgusts me what these people in government do. And they do it through central banking and through the control of the money supply, and Bitcoin takes that away from them. Año 2001. El corralito despoja de sus ahorros a los trabajadores argentinos y con el pasar de los años, la impresión a mansalva de dinero fiduciario vuelve a hacer lo mismo. Año 2008. Explota la última gran burbuja crediticia, dejando un enorme número de personas sin hogar, mientras los bancos reciben millonarios rescates de dinero extirpado de la clase media americana. So I propose that the federal government reduce the risk posed by these troubled assets and supply urgently needed money so banks and other financial institutions can avoid collapse and resume lending. El método se replica en todo lugar donde los bancos centrales tienen el control e imperan sobre el instrumento de intercambio que llamamos moneda. El patrón oro, lejos de ser una solución, fue el puente fundamental para la completa monopolización de la moneda por parte de los estados. The crisis that had been averted by the balancing of the budget was forced on us as bankers because all the people who had lent us money wanted it back at the same time. That was the main reason why we had to go off the gold standard. Los mayores tomadores de deuda en el mundo a cargo del dinero. Guerras infinitas, avance del Estado sobre los derechos individuales, monitoreo constante de las actividades comerciales y la posibilidad de extraer todo tu dinero de un solo tirón. Todo esto con la ayuda de los bancos, por siempre aliados del poder, adictos a la reserva fraccionaria y capataces del tributo. Es imposible resumir correctamente, para hacernos una idea de su profundidad y extensión, todo lo que involucra el daño que debemos al sistema monetario y financiero al que nos han acostumbrado. Con la digitalización absoluta del dinero siendo inminente, llevando los límites del control gubernamental a lugares desconocidos y de difícil retorno, la búsqueda de una salida se vuelve obligatoria para los que queremos conservar al menos una parte de nuestra libertad. Existieron una variedad de proyectos que buscaban devolverle al dinero que usamos todos los días los atributos que hacían de la moneda una buena moneda. Después de todo, no era ningún secreto que los billetes habían pasado de ser notas de propiedad sobre una cantidad determinada de oro a papeles impresos sin ningún tipo de respaldo y que debían utilizarse por decreto. Entre estas alternativas, por un periodo de tiempo, existió un proyecto llamado eGold. eGold fue creado por Douglas Jackson en 1996 con el fin de proveer a los consumidores de una moneda digital respaldada en metales, fácil de mover y con la posibilidad de tener cuentas anónimas. Jackson entendía la diferencia entre un buen dinero y los papeles pintados que emitía el Banco Central desde el abandono del patrón oro. A pesar de su momentáneo éxito, el proyecto de Jackson se derrumbó. El gobierno venía observando el desarrollo de actividad criminal que usaba el servicio de eGold para mover dinero, y a pesar de que Jackson quería cooperar, las agencias federales ignoraron sus llamadas mientras la actividad criminal escalaba. Pueden investigar la historia por su parte si quieren profundizar, pero en resumen, Jackson recibió cargos por lavado de dinero y el juego terminó. Sin embargo, mucho había para aprender de experimentos como eGold, especialmente que para sobrevivir, una moneda que compitiera con la Reserva Federal
no podría tener un único punto de ataque, como ocurrió con todos los proyectos de moneda que nacieron como empresas. La centralización y los intermediarios tenían que dejarse atrás, al menos para concretar el objetivo de la moneda independiente de manipulación y control gubernamental. Después de una etapa de cierto pesimismo en la que los proyectos de moneda digital descentralizada no trascendían, aparece un usuario del mailing list de cypherpunks bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto. Sus primeros lectores no tenían idea de que se encontraban en las puertas de una revolución tecnológica, económica y cultural sin precedentes. En su momento ellos veían solo un nombre: Satoshi. En el año 2008 introduce el famoso white paper titulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Su traducción al español: un sistema de dinero en efectivo electrónico de persona a persona. No hay una sola palabra en este título que sobre. Para entender cómo se desvió el proyecto original, hay que entender cómo funcionaba Bitcoin acorde al white paper. El modelo de Satoshi Nakamoto establece los mecanismos e incentivos necesarios para que el sistema funcione acorde a su título: dinero en efectivo de persona a persona, sin intermediarios, prescindiendo de terceras partes que medien el intercambio. De hecho, hace explícito en el primer párrafo del documento: los principales beneficios se pierden si una tercera parte es requerida para evitar el doble gasto. Vale la pena aclarar que acá lo importante no es Satoshi Nakamoto, sino que el modelo que él propuso en el white paper, que defendió y fue desarrollando en sus distintas intervenciones en los foros, es correcto, tecnológica, económica y políticamente. Es el sistema indicado para dar como resultado el dinero libre, de persona a persona, sin intermediarios, que necesitamos para dejar atrás a muchas de las instituciones más nocivas y liberticidas del mundo moderno. ¿Qué hace que Bitcoin funcione acorde al white paper? Bitcoin se mantiene seguro como sistema gracias a los mineros, que están incentivados a aportar poder de cómputo a la red. Minar es usar ese poder de cómputo para verificar transacciones y así evitar el doble gasto que menciona Satoshi en el primer párrafo del white paper. El resultado es una red segura y un sistema monetario sólido, sin posibilidad de falsificación, con una emisión predeterminada y decreciente que tiende a cero. En un comienzo, la red recompensa a los mineros con nuevas monedas por su trabajo, independientemente del número de transacciones. Se estableció de esta manera para que existieran incentivos iniciales para aportar poder de cómputo a la red, mientras todavía la cantidad de transacciones era escasa debido al poco uso. Pero esto obviamente no es sostenible en el tiempo, porque daría como resultado la emisión indefinida de nuevas monedas, y no queremos eso. Para evitarlo, tenemos lo que se conoce como halving. El halving es el proceso mediante el cual las recompensas que reciben los mineros se recortan a la mitad cada aproximadamente 4 años. De esta manera, recorte tras recorte, la emisión de nuevas monedas es cada vez menor, lo cual garantiza la escasez. Nunca existirán más de 21 millones de unidades, cada una infinitamente divisible. El sistema está diseñado entonces para que, con el paso del tiempo y el ingreso de nuevos usuarios, cada vez menos monedas sean emitidas para recompensar a los mineros, y que en cambio el incentivo económico venga de la mano de más y más transacciones, que pagan una tarifa a los mineros por verificar su transacción. En resumen, la idea es que la recompensa de los mineros, que sirvió para que comience a funcionar la red, sea progresivamente reemplazada por las tarifas de las transacciones. Pero para lograr esto, el número de transacciones debe ser lo suficientemente elevado como para que los mineros tengan los incentivos suficientes para aportar poder de cómputo a la red y mantenerla segura. Además, para que la red sea accesible para todos, incluyendo en países como Argentina o Venezuela, donde la moneda y el salario han sido destruidos, es importante que las tarifas sean bajas, muy por debajo del centavo de dólar. Si las tarifas son elevadas, digamos de por ejemplo $1, al pagar algo como una gaseosa o un café, la tarifa de la red de Bitcoin costaría más que el producto. No solo es antieconómico, sino que convierte a la cadena de bloques en una red de acceso exclusivo para quienes pueden pagar sus elevadas tarifas. ¿Qué determina si las tarifas son altas o bajas?
El modelo original de Bitcoin propone un libre mercado en el cual interactúan los usuarios y los mineros, pero para esto es importante que la propia demanda defina el tamaño de los bloques en la cadena de bloques. ¿Qué significa esto? En la red de Bitcoin, un nuevo bloque de transacciones se agrega a la cadena de bloques en promedio cada 10 minutos. Dentro de ese bloque se incluyen las nuevas transacciones enviadas por los usuarios para ser confirmadas. Si el bloque está artificialmente limitado, es decir que ignora la demanda, un número de transacciones quedará afuera del bloque y tendrá que esperar indefinidamente hasta que la tarifa que eligieron pagar sea suficiente para ser incluida en un siguiente bloque. Aunque esto no debería suceder acorde al modelo original, pero acá es donde se enciende el debate. En un comienzo, el tamaño del bloque fue limitado artificialmente por Satoshi Nakamoto por razones de seguridad que tenían sentido en ese momento, cuando existía la posibilidad de un ataque de spam, o sea, un nodo malicioso que genera millones de transacciones prácticamente sin costo congestionando la red. Pero este límite artificial, que en su momento no evitaba que la red funcionara correctamente, tenía los días contados. Era una medida explícitamente temporal. Satoshi Nakamoto lo expresó de la siguiente manera. Con el crecimiento de la red y con Bitcoin ganando valor, la amenaza del spam quedó mitigada porque efectuar transacciones ya no era gratis. Aumentar el límite del tamaño de los bloques comenzó a plantearse como una necesidad. ¿Qué razones válidas existen entonces para mantener la capacidad de la red restringida a 1 megabyte por bloque? Y si las hubiera, ¿son más importantes para la viabilidad de Bitcoin que las razones para aumentar el tamaño del bloque? The thing he always said was like, no, Bitcoin can scale up. This is no problem. Right? This was like the first question he was ever asked about Bitcoin, and he explained this is no problem. So the fact that people would actually want Bitcoin to run out of capacity artificially isn't something that he would have ever planned for. El principal argumento de quienes defienden la restricción al tamaño del bloque, o sea, al número de transacciones que la red puede procesar, es que de esta manera cualquiera puede usar su computadora hogareña como nodo de la red, no como minero, sino como un simple espectador. Pero este nodo hobbyista no aporta seguridad a la red. Por eso, dentro del protocolo de Bitcoin no existe compensación económica por simplemente descargar la cadena de bloques en tu computadora sin aportar poder de cómputo, sin verificar transacciones. Aprovecho para aclarar que no es que los nodos no mineros no sirven para nada, pueden tener algún uso personal, pero no les sirven particularmente a la red. Y los mineros, que invierten importantes cantidades de dinero en hardware de minería, electricidad, almacenamiento, mantenimiento, etc., difícilmente tengan problemas de ancho de banda o almacenamiento por el tamaño de los bloques. Con la tecnología no solo actual, sino incluso de algunos años atrás, los mineros estaban sobrados en ambos aspectos. El argumento del peso de la cadena de bloques no se sostiene por un segundo y hasta el día de hoy ha sido solo teoría que se aleja cada vez más de la realidad. Si entendemos que la cadena de bloques mantiene su integridad gracias a que los mineros aportan poder de cómputo al sistema y que lo hacen con un fin lucrativo, lo que es indiscutible es que los mineros deben recibir una recompensa adecuada por su inversión. Si establecimos entonces que el halving reduce a la mitad periódicamente la recompensa por bloque confirmado, haciendo que sea indispensable que el agregado de tarifas eventualmente reemplace a esa recompensa, ¿cómo puede sobrevivir una red que solo permite que ingresen 1 megabyte de transacciones por bloque? Para que se entienda, el límite de 1 megabyte por bloque permite que la red procese como máximo unas 7 transacciones por segundo. Para que un número tan reducido de transacciones mantenga adecuadamente incentivados a los mineros, las tarifas tendrán que ser siempre más y más altas. Recordemos que la recompensa por bloque confirmado se reduce con el tiempo hasta llegar a 0, y contar con que el precio se continúe duplicando tampoco es una alternativa. Si queremos que la red sea accesible para todos y no sea un servicio de lujo que solo pueden usar los dueños de grandes capitales, las tarifas de la red deben ser bajas, pero bajas en serio, no $3, no $2, bajas. Pero las restricciones arbitrarias del tamaño de los bloques, que condena a Bitcoin a la destrucción o al acceso exclusivo a una pequeña élite, no es un mero error de cálculo o producto de la ignorancia de los desarrolladores. Detrás de todo hay seres humanos, con intereses y objetivos concretos, círculos de influencia que una vez revelados aclaran todo el panorama.
Quien valora la libertad y entiende quiénes son los enemigos de los derechos individuales, entenderá por qué los actores que se expondrán a continuación son de absoluta relevancia para entender el deliberado boicot y sabotaje de lo que fue planteado en sus comienzos como dinero libre. La adopción de Bitcoin crecía día a día en las calles, se popularizaban los carteles de "se acepta Bitcoin" y los usuarios subían videos de sí mismos a las redes pagando productos con Bitcoin en comercios. Desde aquella famosa compra de 2 pizzas a cambio de 10.000 Bitcoins en el año 2010 hasta el año 2015, el rumbo parecía claro. Con Satoshi Nakamoto ya fuera de escena, Gavin Andresen hereda las llaves del repositorio de Bitcoin y eventualmente el equipo de desarrolladores se amplía. En el año 2014 nace Blockstream, empresa que terminará inyectándose en el código de Bitcoin como un veneno disfrazado de cura milagrosa. Los involucrados. Actualmente y desde hace ya varios años, el desarrollo de Bitcoin BTC no está ni cerca de ser un proyecto comunitario y descentralizado. Lo que el mundo identifica hoy como Bitcoin y a lo que los mineros de BTC le están aportando su poder de cómputo es una implementación llamada Bitcoin Core. Idealmente las implementaciones son variadas y balanceadas para que no se centralice el desarrollo en un solo grupo de desarrolladores. En el caso de Bitcoin BTC ocurre lo contrario. El 99% de los nodos ejecutan Bitcoin Core, es decir, un solo grupo de desarrolladores le da forma al código de Bitcoin. Es en ese código donde se establece el límite al tamaño del bloque en 1 megabyte. Es importante entender que Bitcoin es solo el nombre que le dio Satoshi Nakamoto al proyecto presentado en el white paper. En los primeros años, el código de Bitcoin y el white paper se correspondían correctamente. Hoy, el nombre de Bitcoin es la máscara de un proyecto alejado de la comunidad, desarrollado con fines puramente lucrativos y cuyo código está bajo el control de personajes completamente antagónicos a la visión con la que Bitcoin fue concebido. Bitcoin Core es controlado por Blockstream. Se trata de una empresa fundada por Adam Back, con desarrolladores contratados y con un financiamiento multimillonario. Empecemos por Grupo AXA. AXA es uno de los grupos inversionistas y de seguros más grandes del mundo. En el año 2016, tras una ronda de inversiones, anuncia el aporte de $55 millones dirigidos a Blockstream. En ese momento, el director de AXA era Henry de Castries, quien simultáneamente era presidente del Club de Bilderberg, núcleo del globalismo. Entre los últimos artículos de prensa de AXA podemos encontrar referencias a biodiversidad, cambio climático y la amenaza del ciberataque que cada vez mencionan con más frecuencia. Ese año, Henry de Castries deja su puesto y toma su lugar Thomas Buber y Dennis Duverne, este último presidente del Insurance Development Forum, una organización creada con el apoyo del Banco Mundial. Por otro lado tenemos a la Digital Currency Initiative, una división de Media Lab del MIT. Este grupo está directamente involucrado con el desarrollo de la Lightning Network junto con Blockstream. Más adelante hablaremos de la Lightning Network. Desde el 2011 hasta el 2019, Media Lab era dirigido por Joi Ito, empresario de origen japonés que comienza a hablar públicamente de Bitcoin en 2015, proponiendo incluso que Media Lab se haga cargo del desarrollo del proyecto. Ito también es fundador del Digital Garage, otro inversor de Blockstream. En 2019, Ito renuncia a su cargo tras revelarse que el MIT Media Lab recibía fondos de Jeffrey Epstein. Incluso la institución emitió un comunicado al respecto. Por otro lado, y tal vez de los actores más relevantes de este esquema, está el Digital Currency Group, una empresa que financia un gran número de proyectos relacionados a las criptomonedas, siendo Blockstream el más importante por su rol en el desarrollo de Bitcoin Core y Lightning Network. En el 2015, el Digital Currency Group fue anfitrión de una ronda de inversiones y entre los inversores que sumaron sus fondos encontraremos a nada menos que Mastercard. El gigante de las tarjetas lleva algún tiempo mostrando interés por integrarse al mundo de las cadenas de bloques, lo cual es irónico dado que el propósito de Bitcoin es el de eliminar intermediarios. Si alguien quiere creer que Mastercard está interesado en eliminar intermediarios, ha descubierto nuevos niveles de ingenuidad. La realidad es que, al igual que Visa y American Express, Mastercard trabaja sobre el objetivo de establecerse como custodio de criptomonedas, o lo que quede de ellas, y señalan explícitamente la importancia del KYC
KYC, siglas del Know Your Customer o Conoce a tu cliente. Básicamente, que los datos y transacciones de los usuarios queden registrados y a disposición del Estado. Destaquemos a algunos personajes importantes que forman parte de la dirección del Digital Currency Group. Glenn Hutchins, miembro del Comité Ejecutivo de la Dirección Obama, de la Dirección del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, exfuncionario de Clinton, entre otras cosas. Lawrence Summers, sirvió como secretario del Tesoro durante la presidencia Clinton y como director del Consejo Nacional de Economía para Barack Obama. El Digital Currency Group hoy tiene el portfolio de empresas relacionadas a criptomonedas más amplio y abultado del mundo, incluyendo a uno de los medios más importantes de la industria, CoinDesk. Sumado más recientemente a la lista de financistas de Blockstream, encontraremos a iFinex, dueña del exchange Bitfinex y de Tether, la stablecoin con mayor capitalización en el mundo, también conocida como USDT. Esta empresa podría tener su propio video porque es una historia en sí misma, pero voy a intentar resumirla. Según el eslogan original de Tether, el token USDT se suponía que estaba respaldado 1 a 1 por dólares americanos en una cuenta bancaria. Cuando esa historia empezó a tambalearse, Tether cambió su discurso y en lugar de hablar del respaldo 1 a 1 con el dólar, ahora dicen que USDT está respaldado por las reservas de la empresa. Para sostener más tiempo la farsa, Tether puso repetidos palos en la rueda para que sus cuentas no fueran auditadas correctamente. La empresa publicó un gráfico que muestra cómo está respaldada la stablecoin y en pocas palabras, el porcentaje de dinero que respalda al token es de cerca del 5%. El resto son distintas formas de deuda. If you guys remember, the New York Attorney General investigated them and found that Tether lied when they said that they were always backed 1-to-1, and that from 2017 to like late 2018, like November-ish, they were unbacked, right? And then in 2019, they changed their disclosure to say, yeah, we're actually not backed 1-to-1. We've been lying to you guys pretty much for our entire existence. But don't pay attention to that. But what I want to draw your attention to, guys, is, okay, so this chart that I have in front of me is Tether's market cap during the time that the New York Attorney General says they were unbacked, right? The New York Attorney General says, for sure we know at this point they were lying to people. We know that they were not telling the truth, okay? So look at this chart. And I'm going to slowly take it. So this is the end of 2018, beginning 2019 here. This is when they changed their disclosure. What I'm going to do is I'm going to slide this over and you're going to see how Tether has progressed and printed money after being found to have lied to people. So watch this, watch this. This is Tether's activity since the New York Attorney General determined they lied. This is the state of affairs with crypto, guys. The people we think who might be falsely inflating the market, this is where we knew they were lying to us. This is now the state of affairs. Tether is now worth more than Bernie Madoff's Ponzi scheme at its height. Con la posibilidad de emitir nuevos tokens sin respaldarlos, Tether usa esos tokens para comprar bitcoins y eso da lugar a mayor colateralización para poder volver a emitir más USDT. Esto podría estar dando lugar a una burbuja histórica capaz de golpear a todo el mercado de las criptomonedas. Hoy no se tiene registro de una cuenta bancaria que alguna vez haya almacenado los dólares que supuestamente respaldaban al USDT. Ningún banco en el mundo quiere tener a Tether de cliente y de esta forma se convierten en una moneda digital sin respaldo real que a la vez representa a una moneda sin respaldo alguno. Pero todavía no termina la lista de malos actores que rodean y financian el desarrollo centralizado de Bitcoin Core. En la ronda de inversiones de Blockstream del 2016 participó también Digital Asset Holding, una startup liderada por la ex ejecutiva del JP Morgan, Blythe Masters. Esta startup ya había recaudado fondos de instituciones financieras tales como JP Morgan, BNP Paribas, Santander Innoventures, Citibank, entre otras de similar calibre. La inversión se realizó con el expreso objetivo de promover el desarrollo de segundas capas, en las cuales pudieran acelerarse las transacciones. Todo lo mencionado hasta acá es un breve resumen para que se hagan una idea de cuántos intereses se están poniendo en juego en la monopolización de la red de Bitcoin. Además, hace que tenga sentido la siguiente parte de este video. Para poder incapacitar a Bitcoin y pretender que tiene sentido y es lo correcto, fue necesario tomar control y dominio sobre los principales canales de comunicación de la comunidad. La discusión se daba principalmente en dos sitios.
el subreddit /Bitcoin y bitcointalk.org. En este último podemos encontrar todavía los aportes de Satoshi Nakamoto. Tengan en cuenta que fue un proceso de varios años y sería imposible recopilar todas las evidencias de todas las maniobras que utilizaron para manipular el relato y censura a quienes se oponían a la agenda encargada a los moderadores de estos foros. En ambos sitios tenemos a un usuario bajo el alias Teimos, en control general de los foros, donde se discutía el presente y el futuro del proyecto. Muchos usuarios empezaron a notar que los moderadores intentaban moldear el contenido de los foros y tirar en una dirección específica. Para ser más claro, estaba y está prácticamente prohibido sugerir aumentar el tamaño de los bloques. Después de que Gavin Andresen fuera apartado del proyecto que heredó de Satoshi Nakamoto, junto a Mike Hearn decidieron lanzar Bitcoin XT, una implementación que hiciera caso a las demandas de aumentar el tamaño del bloque. Esto lógicamente fue tomado como un peligro para la agenda de Blockstream y en consecuencia la red de Bitcoin XT comenzó a recibir ataques DOS, que básicamente consisten en enviar excesos de tráfico a una red para colapsarla. Este fue uno de los factores que determinaron la corta vida de Bitcoin XT. Hablar de Bitcoin XT en los foros estaba prohibido. Se consideraba que era como hablar de una altcoin sin relación con Bitcoin, es decir que Bitcoin solo puede existir en el formato que Blockstream necesita que exista, sin posibles alternativas y eliminando de la conversación cualquier sugerencia de hacer que Bitcoin funcione acorde al white paper. Y para hacerlo aún más claro, los comentarios que señalaban la censura también tenían una buena chance de ser censurados. Entre las excusas encontraremos frases como la de Luke Jr., uno de los desarrolladores de Bitcoin Core, quien expresó: "Manipular la opinión pública no es censurar". Otro de sus principales desarrolladores del momento, Peter Todd, escribió: "Las ideas de Roger Ver no están siendo censuradas, solo no están siendo escuchadas". Pero veamos puntualmente algo de lo que decían los moderadores. En el año 2015, uno de los moderadores importantes, Bashko, cercano a Teimos, responde a las demandas de la siguiente manera: dado el hecho de que el debate sobre el límite del tamaño del bloque no llegó a algo siquiera parecido a consenso, y aún así Bitcoin XT contiene código que podría fragmentar la cadena de bloques y el ecosistema existente, la decisión de moderar a Bitcoin XT como algo fuera de tópico es consistente con las acciones que se toma hacia otras blockchains alternativas como el Litecoin, Dogecoin, Ethereum, etc. Sugiero que dejemos la retórica inflamatoria y empecemos a trabajar en producir una forma de escalar Bitcoin que consiga consenso. Esta es la palabra mágica que han intentado utilizar para monopolizar la conversación: consenso. Y dentro de esta táctica, tratar cualquier implementación distinta a la de Bitcoin Core como una altcoin, siendo que Bitcoin XT se ejecutaba en la misma red, usaba el mismo token, el mismo registro o ledger y era interoperable con Bitcoin. En el mismo mes de agosto, un usuario escribe dirigiéndose a los moderadores: por favor, no intenten imponer su voluntad sobre la comunidad de Bitcoin. El post fue eliminado. Al día siguiente, otro usuario escribe: ¿cómo se supone que la comunidad de Bitcoin construya consenso para hacer un hard fork, una actualización del protocolo, cuando los moderadores de RBitcoin expulsan cualquier decisión de propuesta de un hard fork que no tenga consenso? En uno de los posts más positivamente votados de la historia del subreddit se puede leer: el experimento Bitcoin está siendo descarrilado por los administradores de RBitcoin y por desarrolladores de Blockstream Core. Este subreddit está siendo censurado. Ninguna información presentada aquí es confiable. Bashko responde a ese mismo hilo. Más precisamente, yo apoyo el consenso. Intentos de moderar temas relacionados a Bitcoin XT basándose en la falta de consenso han lamentablemente escalado a censura. Incluso el CEO de Coinbase recibió amenazas de baneo por expresarse a favor de aumentar el tamaño de los bloques. Moderadores que sugirieron permitir la discusión de Bitcoin XT como propuesta empezaron a ser removidos de su rol. El administrador de Bitcoin.org sugirió reescribir el white paper y afirmar que ese es el white paper de Bitcoin. Como dije, la historia es larga y los ejemplos demasiado numerosos. Las fuentes están a disposición para que puedan profundizar en el tema quien desee hacerlo. Quienes tuvieron que abandonar el subreddit RBitcoin, entre ellos Gavin Andresen, crearon otro llamado r/BTC, hoy en apoyo a Bitcoin Cash. Proyecto que nació en 2017 con el mismo objetivo que Bitcoin XT:
materializar el concepto principal del white paper y hacer realidad el dinero electrónico peer-to-peer, pero esta vez más conscientes de a quiénes se estaban enfrentando. Y es que con un Bitcoin disfuncional se abre la posibilidad de vender una solución al problema que ellos mismos crearon. Esta solución la mencionamos hace algunos momentos y seguramente varios la tienen en la cabeza desde el comienzo del video, la Lightning Network. Sin embargo, la Lightning Network tiene un grave problema, que además de grave, es matemático. Mientras más centralizada esté, mejor funciona. La idea es básicamente la siguiente. La Lightning Network sería la red a través de la cual se hace el grueso de las transacciones y en la red principal sería donde finalmente se producen las grandes liquidaciones ocasionales. Si tenemos bitcoins sobre la red principal, para enviarlos a través de la Lightning Network tendríamos que primero abrir un canal. Y para eso es necesario pagar las tarifas de la red. En el modelo de Blockstream, el usuario común no hace uso de la cadena de bloques, sino de la Lightning Network a través de los canales abiertos por aquellos que puedan pagar las tarifas de la red. Lightning Network generalmente es ilustrado como una red distribuida, donde si Carlos quiere enviarle dinero a Juana, puede abrir un canal de Lightning y una vez abierto ese canal puede enviar tantas transacciones como quiera, hasta quedarse sin fondos o hasta decidir cerrar el canal. Generalmente estos videos explicativos que uno encuentra en internet omiten que tanto para abrir como para cerrar un canal hay que pagar las tarifas de la red principal. A medida que estas vayan aumentando, halving tras halving, cada vez menos personas van a poder darse el lujo de abrir y cerrar canales para poder acceder a la Lightning Network o retirar sus monedas de ahí, haciendo que el uso de la red principal sea cada vez más restrictivo, obligando a los usuarios a permanecer atrapados en la red. Por otro lado, según el modelo ideal, que en la práctica no se refleja, es fácil establecer canales de pago con cualquier otro usuario de la Lightning Network. Sin embargo, dado que en muchísimos casos no van a contar con un canal directo entre ellos, terminan dependiendo de grandes nodos para que hagan de puente. Y es que en la ruta que las monedas siguen para llegar de un usuario a otro, todos los nodos intermedios deben previamente contar con los fondos suficientes para poder mediar esas transacciones, dado que en definitiva la Lightning Network funciona como una seguidilla de préstamos. Esto nos da un claro indicio de que mientras más centralizada esté la red, mejor funcionará, porque al usuario le va a ser más sencillo encontrar un gran hub con mucho capital que todos puedan usar como puente, antes que muchos pequeños mediadores que cuenten con suficiente liquidez y que se mantengan en línea durante todo el proceso. El sistema claramente favorece la formación de grandes nodos y la idea de la amplia distribución con la que suele graficarse el funcionamiento de la Lightning Network no solo no ocurre en la realidad, sino que no es viable. A medida que la red crece en usuarios, las rutas se vuelven más y más complejas, haciendo que cada vez sea más deseable la utilización de grandes hubs, dado que de esta manera se hace más factible establecer rutas entre los usuarios. En la práctica, el usuario común no monta un nodo de Lightning Network ni tampoco abre canales personalmente, sino que confía en un tercero, un custodio de fondos, para moverse dentro de la Lightning Network. Este factor, sumado a que esta segunda capa tiende a la centralización, da como resultado un nuevo sistema bancario, donde los grandes hubs de los que depende la red pueden negar acceso y donde los custodios pueden privarte de tus fondos. En otras palabras, la Lightning Network posibilita la censura. En el año 2017, Jonald Fugbold demostró matemáticamente en detalle por qué Lightning Network no resulta factible como una forma de escalar Bitcoin de manera descentralizada y por qué este método tiende lógicamente a la centralización. Después de años, la imagen que proyectaba Jonald se manifiesta tal cual. El artículo va a estar incluido en las fuentes, recomiendo visitarlo. Y recordemos también quiénes son los que financian e impulsan este proyecto y cuáles son sus explícitas intenciones en el mundo cripto. Y lo que no es menor, Lightning Network en ningún momento resuelve el problema de los incentivos de los mineros que mencionamos al principio. De hecho, compite directamente con los mineros de Bitcoin, porque las tarifas de las transacciones que se realizan en la segunda capa no van a los mineros
mineros, sino a los dueños de los hubs. La capa principal debe obligatoriamente funcionar como lo planteamos al principio del video, al menos si valoramos la libertad económica. Y esto se logra simplemente siguiendo la instrucción que Satoshi Nakamoto dio cuando hablar de aumentar el tamaño de los bloques no significaba ninguna controversia. So run your own full node or connect to a full node that you trust. Right, but Bitcoin Cash doesn't want to do that. Bitcoin Cash supports SPV scaling. SPV scaling is what was described in the original Bitcoin white paper. So you opposed to the original Bitcoin white paper? The original Bitcoin white paper, it doesn't work. Okay, so you think Bitcoin doesn't work. Got it. Tristemente, gran parte de los interesados, simpatizantes o incluso amantes de las criptomonedas han llegado al ecosistema en un momento en el que la adopción real y el deseo de libertad han sido opacados por la ambición de riqueza instantánea y un extraño sentido de pertenencia a una supuesta clase iluminada por tener alguna cantidad de monedas en alguna cartera digital o plataforma de trading. Bajo el eslogan reserva de valor, se aplaude la idea de no usar tus monedas y de celebrar cuando la red se encuentra prácticamente inactiva. So at the end of the day, I think there'll be know your customer this, there'll be anti-money laundering that, there'll be some tax regulations, there'll be some back and forth over what you can do, there'll be concerns about privacy. That's why I look at Bitcoin and I think, it's pretty clear. If the use case is store of value, well, like 7.8 billion people on Earth need a store of value, and probably the value of that is $100 to $300 trillion, right? That's enough. That's good. If the use case is currency, replace the dollar and the euro, that seems like that's just intentionally inflammatory. We don't need to replace the euro and the dollar. The bankers are going to be upset about replacing the euro and the dollar. I don't think it's going to happen, and not in the next decade or 2 decades, so we don't need to get wrapped around the axle on that. And if the use case is medium of exchange and payment, like we don't really need to pay for a pizza with it. We don't need to pay for a Starbucks coffee with it. I mean, that's already solved by Alibaba and PayPal and Square and Apple Pay and Amazon and Google Pay, and it's, they can be regulated, and Visa and MasterCard. So you can leave Visa and MasterCard alone. You can leave the dollar and the euro alone. We can agree to pay taxes. We can not thumb our nose at regulators. Bitcoin bajo este modelo representa una amenaza para los bancos centrales, tanto como el dinero de algún juego para celular. Sin embargo, los problemas que Bitcoin fue diseñado para resolver no solo persisten, sino que se han agravado sustancialmente. La invasión a la privacidad, la censura, la inflación y el control han ido en aumento de la mano de las nuevas tecnologías e impulsadas por las nuevas crisis que el Estado crea y luego finge resolver. Es por esto que el proyecto de Satoshi Nakamoto sigue vivo en Bitcoin Cash. Después de la experiencia de Bitcoin XT y con la certeza de que no se iba a dar marcha atrás con el proyecto de Blockstream, en el 2017 nace una nueva actualización diseñada para escalar como estuvo previsto desde el principio, admitiendo que el tamaño de los bloques se adapte a la demanda. Se lo diferenció del protocolo de Blockstream dándole el nombre de Bitcoin Cash. Para su desarrollo tuvieron un rol importante miembros de implementaciones ya existentes, como la ya mencionada Bitcoin Unlimited. Algunas características importantes que hacen de Bitcoin una buena moneda y que fueron tenidas en cuenta en la versión Cash. Red confiable y predecible. Con el modelo distorsionado de Core, las tarifas son altas e impredecibles, y las transacciones pueden demorar horas o incluso días en confirmarse. En el modelo original, que sigue la versión de Bitcoin Cash, al ampliar la capacidad de la red, permite transacciones instantáneas y con tarifas sumamente bajas. Bitcoin Cash es un sistema de dinero peer-to-peer. El relato del oro digital o reserva de valor no tiene sentido. Si la red pierde utilidad, cualquier percepción de valor está construida puramente sobre la proyección de que el precio siga subiendo a medida que más personas compren. Bitcoin Cash sí funciona como dinero peer-to-peer y su valor descansa tanto en la escasez de unidades monetarias como en su utilidad. Escalar en la cadena de bloques principal.
que a tanta gente no le preocupe saber que con el aumento de las tarifas no van a tener acceso a la red, o que con las tarifas actuales incluso ya se deja fuera de la red a una parte importante del mundo, es un indicio de que muchos interesados en Bitcoin BTC tal vez se hayan olvidado de que la red se suponía que iba a ser de libre acceso para el mundo entero y no exclusivo. Bitcoin Cash tiene capacidad para asimilar nuevos usuarios indefinidamente y seguir funcionando de la misma manera, con tarifas bajas y transacciones instantáneas, manteniendo el esquema descentralizado que hace que la red sea resistente a la censura. La comunidad de Bitcoin Cash está tan activa como sus desarrolladores. Gracias a eso, hoy contamos con un modelo perfectamente escalable, con desarrolladores que estuvieron involucrados desde los comienzos de Bitcoin, con alta compatibilidad debido a que parten de la misma cadena de bloques, protegida por un proyecto Proof of Work que mantiene la red segura y descentralizada, con early adopters participando en la comunidad, con herramientas eficientes para la privacidad, con la posibilidad de crear contratos inteligentes gracias a Smart BCH y con un ecosistema sólido de gente comprometida con llevar a cabo un cambio real en la vida de las personas. La primera vez que escuché hablar de Bitcoin fue más o menos en el año 2015. Al principio creía que se trataba de alguna forma de dinero digital privado, similar al caso de eGold. Toma tiempo realmente entender qué es un sistema descentralizado de dinero en efectivo y por qué es una herramienta tan valiosa. Cuando la idea ya se había formado en mi cabeza y entendí lo que significaba Bitcoin en el contexto económico y político de ese momento, hoy fuertemente agravado, me volví insoportable al respecto y en todos mis círculos lo mencionaba. Entre mis amigos y conocidos libertarios se me hacía muy fácil y emocionante hacerles saber que había una forma de dinero que podía cambiar todo si comenzábamos a usarla y expandir su uso. El tiempo pasó y la adopción se siguió haciendo esperar. Con BTC llegando a nuevos máximos, el precio se convirtió en el nuevo protagonista y el eslogan reserva de valor se veía con mayor frecuencia. Al principio creía que era por la volatilidad, pero por suerte entendí que la adopción real de las criptomonedas era un tema urgente, especialmente con todo lo ocurrido desde comienzos del 2020. Cada tanto veía algún video de alguien pagando algo con Bitcoin en alguna cadena como Burger King o tal vez alguna pequeña barbería en algún lugar del mundo, pero no sabía nada de Argentina o Latinoamérica. Cada tanto me topaba con Bitcoin Cash casualmente en Instagram y parecía que tenía fuertes defensores en la comunidad libertaria y agorista. Con lo que me decidí a investigar y terminé conociendo gente muy metida en el tema y bueno, pasaron algunos meses y aquí estamos. Si bien no fue para nada placentero enterarme de que la versión de Bitcoin que yo promovía hasta ese entonces era en realidad algo muy alejado de lo que yo creía estar promoviendo, al mismo tiempo me dio algo de alivio entender finalmente por qué la adopción no avanzaba. Eventualmente me tuve que recordar a mí mismo que el precio es un factor de último orden y la comunidad de Bitcoin Cash me ayudó a verlo claramente. Hoy un grupo de Bitcoin Cash es indistinto de un grupo de libertarios consecuentes con sus ideas, que quieren abandonar un sistema monetario para la guerra y para la ingeniería social. Bitcoin Cash es simplemente la mejor herramienta que hemos encontrado para lograr ese objetivo. Mientras BTC sigue trabajando en un modelo que tiende a la centralización en manos de corporaciones y que eventualmente podría separarse completamente de la cadena de bloques, repitiendo el ciclo que ya cumplió el patrón oro. Mientras siguen distrayendo a los holders con nuevos precios máximos y nuevas rondas de inversión, la comunidad de Bitcoin Cash trabaja por la adopción que se suponía que iba a ser desde un principio, hablando con comerciantes, acercando esta herramienta a más personas en un contexto donde es tan necesario. Al fin y al cabo, Bitcoin es una herramienta para los individuos, y yo como individuo ya elegí qué versión se corresponde mejor con mis ideas. El modelo de Blockstream está diseñado para recibir nuevos inversores corporativos y crear mayores custodios. El modelo de Bitcoin Cash está diseñado para recibir nuevos usuarios y brindar al mundo una herramienta en favor de la libertad.